Bueno, pues Arturo Kemch es nuestro invitado el día de hoy, caricaturista queridísimo. Me encanta que estés aquí, te lo agradezco muchísimo. Al contrario. Kemch, que nos viene a presentar su más reciente publicación de cuántos, como de 20 o no sé cuántos, COVID del humor a la reflexión. Y desde ahí yo quería empezar, Arturo. Cuando te dicen, vas a entrevistar a un caricaturista o vamos a ver el trabajo de un caricaturista, se asocia inmediatamente con el humor. ¡Ay, qué bueno! Pero tu trabajo va más allá. Has trascendido desde hace mucho tiempo la risa, la sonrisa, la carcajada, acompañada de la reflexión, el pensamiento sobre temas, la reflexión, a final de cuentas, ¿no? Claro. Sí, yo creo que nuestro trabajo como periodistas gráficos Sí. va de la mano con esta reflexión de la que tú me estás hablando. O sea, no es únicamente hacer humor por humor. Tiene que ir de la mano porque este humor nos ha permitido ser un gancho para el lector, jalas con el humor, pero al mismo tiempo tiene que ir respaldado con información, con documentación, con invitación a la reflexión de los problemas sociales, en fin, trae atrás de este humor muchas otras cosas que no se queda únicamente en ello, no en el humor, sino que hay muchas otras cosas que, te repito, como periodistas gráficos tenemos que llevarle al lector. COVID-19, del humor a la reflexión, tu más reciente publicación. ¿Qué pretendes ofrecernos en esta revisión? Muchísimas caricaturas que deben estar viendo los amigos en su televisor. Bueno, es eso exactamente, que no se queden únicamente en esta transmisión del humor. Sí. Son caricaturas que he publicado en el periódico El Universal. Sí. Hice una compilación y cuando me di cuenta la cantidad de obra que ya había realizado con el tema, dije, esto es un libro, Claro. y es un libro testimonial. Esta época que estamos viviendo de COVID va a pasar para la historia universal. Exacto. Entonces, yo creo que pudiera ir de la mano con invitarlos a que se quedaran con esta reflexión y al mismo tiempo, decirles que las cosas siguen peligrosas, que las cosas están mal, que hay que seguirnos cuidando, y yo creo que es la función que tenemos nosotros. Como comunicadores gráficos, Exacto. decías, como periodistas gráficos. A ti cuando, sin duda, nace la idea en tu cabeza, nace la idea en tu corazón, por supuesto la mano es la que empieza a darle forma, pero ¿cómo te toma a ti el COVID? ¿Qué pasó con Kemch, con Arturo? ¿Qué pasó con Arturo y la llegada del COVID? ¿Lo creías, no lo creías? ¿Te enteraste por una enfermedad muy cercana? ¿Cómo estuvo tu acercamiento al COVID? Fíjate que de ahí viene el título del humor a la reflexión, porque originalmente, pues la verdad, cuando arrancó esto no pensábamos que iba a venir el problema como lo tenemos fuerte actualmente, ¿no? Ajá. Entonces se manejó muchísimo el humor. No únicamente fui el único caricaturista que manejó humor en el mundo entero. Ahora con las redes te enteras lo que hacen los chinos, los brasileños, ¿no? Todos los países suben todos los caricaturas de varios países suben su material y te das cuenta de lo que está sucediendo. Y recuerdo los primeros días, las primeras épocas, no sé si los primeros meses, en donde se manejaba mucho humor, creo yo que exageradamente humor con respecto al COVID. Pero conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que esto era en serio y que nuestra función tendría que ser una función distinta de únicamente hacer humor. Y entonces cuando los caricaturistas empezamos a hacer caricaturas de conciencia social, de invitación a tener cuidados y todo eso. Entonces, de este humor que originalmente nació en el inicio de la pandemia, hoy en día prácticamente todos los caricaturistas están haciendo caricaturas de reflexión y de invitación a que nos sigamos cuidando, ¿no? ¿El humor en algunos casos puede disfrazar al miedo? Mira, me humor, río de algo que me duele o me... En sí, en su esencia, el humor es cruel. Si tú tratas de hacer una reflexión de qué se ríe uno en los chistes, y es el que se cayó, el que le pusieron los cuernos, el que se puso malo. El humor atrás trae un poquito de esto. Pero yo creo que en este caso sí fue una situación ya hoy en día totalmente distinta. Algo nos pasó con el SIDA.
Cuando surge Ajá. en los 80s el SIDA, también el humor era algo constante, y no únicamente en los caricaturistas, en los comediantes, ¿no? En toda esta gente que hacen un poco de humor, era eso. Conforme fue pasando el tiempo y que nos dimos otra vez cuenta que eso era un problema social, es cuando empezamos a utilizar, en el caso de nosotros, la caricatura para esto mismo, ¿no? Para invitar a que se cuiden, etcétera. Y esto nos pasó con el SIDA, ¿eh? Con el SIDA actualmente yo no veo ninguna caricatura en ninguna parte del mundo que únicamente esté utilizada con humor. Es siempre, si tú le das una repasada ahora que tenemos las redes, te vas a dar cuenta que toda la gente que está haciendo caricaturas en el mundo entero van encaminadas a este camino, ¿no? A este humor, pero con reflexión. ¿Cuántas caricaturas forman parte de este libro? Son como 120 y sigo haciendo, ¿no? Ajá, y se quedaron muchas afuera. O sea, yo tuve que hacer una selección en donde procuré en este libro copilar las caricaturas universales, o sea, que sí fueran sobre el tema, pero que fueran muy universales para que no se hicieran viejas las caricaturas. Es un poquito el problema que tenemos los caricaturistas que hacemos libros, que este libro puedes llegar a la librería y lo ojeas y a lo mejor ya en ese momento ya perdió vigencia, ¿no? Pero creo que esto va por otro lado. Ha tenido afortunadamente muy buen resultado con la gente que le interesa este tipo de trabajo. Y te digo, más que nada porque va a ser un libro que vas a tener en el librero y que no sé si a los hijos o a los nietos se los muestre. Digo, esto pasó en esta época, ¿no? Es un libro histórico, sin temor a usar la palabra histórico y con todo el respeto que nos merecen los historiadores. Es un libro histórico porque me va a reflejar lo que pasaba en el día a día, porque el coronavirus llega, nos toma por sorpresa, pero cada día fuimos descubriendo nuevas cosas, cuidados, modalidades, presencias. Hoy en día acaba de una cuarta ola, sigue tan vigente como hace 2 años que se empezó a poner la primera caricatura ahí. Exacto. Entonces, y no sabemos todavía qué va a suceder. Lo que sigue, con esto, ahora aparece uno con 20 mutaciones. Yo me lo imagino que se pone un disfraz y se pone otro y que despista, bueno, el de Sudáfrica, pero el caso es que esto ya es historia. ¿Tú ves esa vigencia en lo que publicaste, porque tienes una larga historia que muy pronto les vamos a contar a los televidentes? Tus libros, los que hiciste sobre VIH-Sida, los que en su momento hiciste sobre el condón, siguen vigentes. Claro. Son reflejo de una historia. ¿O ya envejeció el del VIH, ahora que dejó de ser mortal? Tengo uno de ellos que se llama Humor, Sexo y Sida, y que procuré hacer la historia de cómo surge, en qué país surge, en qué época surge, todo esto. Y para la gente que les interesa el tema, es un libro que te va a dar una actualización de lo que sucedió en esa época, pero que te permite tener una visión de lo que está sucediendo actualmente. Después hice uno que es El mejor amigo del hombre, que es la historia del condón y que está muy vigente todavía. Entonces, no se envejecen. Hay temas que no se envejecen y desgraciadamente temas como como el del SIDA, pues son temas que duran muchos años, no sabemos en qué momento. Afortunadamente el VIH, perdón, actualmente pues es ya digamos que corregible, es conducible, saludable. Puedes vivir con él, ya no es mortal como al principio. Pero no deja de ser peligro, ¿no? Y lo mismo nos está pasando con el COVID. Ya sabemos que estando vacunados tenemos cierta protección, pero no, de todas maneras hay que seguirnos cuidando de él. Me encanta que tengamos esta lectura, porque habrá quien piense, que diga, son caricaturas, no es serio. El humor es cosa seria. Claro. El humor puede aportarme tanto como 20 cuartillas de... Una caricatura me puede contar lo que a lo mejor alguien lo hace en 20 cuartillas, ¿no? Sí. Tú me lo haces en gráfico. Es parte de la función del caricaturista editorial. La gente que está en una página editorial, bueno, estamos rodeados de textos de cada uno de los compañeros que aportan su texto, pero que nosotros... Nuestra función como caricaturistas editoriales es hacer un resumen de alguno de los temas y dárselos al lector inmediatamente.
en el momento en que lo perciba visualmente, estemos dando ya la idea de lo que escribió alguno de los editorialistas. Claro. Entonces sí, es esta función de hacer un resumen de los temas, y en este caso pasó lo mismo, es un resumen de cada uno de los temas de cómo se fue manejando el COVID en México, etcétera. Es un resumen. Entonces, si bien prácticamente no existen textos, bueno, yo escribo la editorial, Sí. Es lo único que tengo como texto, Sí. pero sí el cartón en sí te va dando una idea de lo que tenemos que, de lo que sucedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente la portada es un respirador. Me encantó. Ajá, me Es un encantó. respirador que me está iluminando Sí. con una luz de COVID, de donde vienen todas estas ideas, cómo surgen, cuando te sientas ante la hoja esta que se habla de la hoja en blanco, cómo le vas dando forma, cómo se va conformando el colorido del cartón. Que muchas veces cuando se viene la idea y lo que tú dibujas y lo que al final sale en el periódico es muchas veces muy distinto. Se va transformando también, ¿no? Pues la invitación cordial para que conozcan COVID del humor a la reflexión, la más reciente publicación de nuestro queridísimo Arturo Kempch, que estuvo aquí, que está aquí con nosotros. Gracias por compartirnos esto. Esperemos todos los que siguen y muy pronto van a saber más detalles del trabajo y obra que ha hecho este importante caricaturista mexicano. Por lo pronto, gracias Arturo, Al contrario, un gracias por la placer, invitación. un Muchísimas placer estar gracias. contigo.